8 nos quedan 3 clases más después de esto. Es 9 de julio. El tema es corrupción. Cuando quieras puedo empezar, ya está grabando. Sí, como dijo el profe Dani, estamos en clase 8. Esta noche vamos a estar tocando el tema de la corrupción. Vamos a ver en primera instancia, ¿verdad? Tratar de definir a la corrupción. Luego vamos a tratar de hacer una relación de la corrupción con la ética. También vamos a ver distintos puntos de vista, o sea, ciertas teorías o ciertos estudios que hay de la corrupción a partir de la sociología, a partir de la politología. Una vez que cerremos esa parte teórica, ahora vamos a ir viendo unos videos bien prácticos, bien didácticos, en donde es creo que un curso luego, un curso sobre la corrupción, en donde este canal, ¿verdad? Creo que es el Colegio de México, va tocando diferentes puntos sobre la corrupción, ¿verdad? Entonces, podríamos iniciar, ¿verdad? Eh, bueno, para empezar, ¿verdad? ¿Qué entendemos nosotros por corrupción? Eh, ¿qué, qué, qué podríamos decir cuando escuchamos la palabra corrupción, ¿verdad? ¿Qué hecho, qué imagen, por ejemplo, nos viene, ¿verdad? Eh, a ver, Larisa, ¿qué imagen, qué hecho te viene cuando hablamos de corrupción o mencionamos la palabra de corrupción? Y lo primero que se me viene es que es algo ilícito, algo que va en contra de las leyes. Bueno, bueno, a ver, Nicolás, ¿alguna idea, imagen, hecho que se te venga cuando escuchas la palabra? A ver, si no está Nicolás, Joel, voy nombrando, me acuerdo de lo que entraron primero, ¿verdad? Joel, ¿estás? Sí, y lo primero que se me viene a la mente, como también dice Larisa, es que es algo ilegal asociado también a lo que es el tráfico de influencia, malversación de fondos, despilfarro y todo eso. Eso, Claro, bueno, claro, asociado a a las prácticas que se dan en el Estado. No sé claro, si habrá otro tipo de corrupción que se da en el ámbito privado, no sé. claro, siempre Pero es lo cuando, primero que se me viene a la mente. entiendo. Sí. Muy bien, ¿verdad? Los dos dijeron algo que tiene como característica la corrupción, ¿verdad? Pero lo que tratamos de hacer ahora es más o menos una definición, ¿verdad? Generalmente un acto de corrupción o la corrupción se da cuando, a ver, una persona o un funcionario público haría o hace un uso indebido, ¿verdad? Uso indebido de su poder o de su autoridad para alterar el procedimiento del gobierno, del Estado, y esto para beneficio propio, ¿verdad? Como bien dijiste, Joel, ¿verdad? En este sentido podemos citar, a ver, tipos de corrupción como son justamente el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno, el nepotismo, entre otros, ¿verdad? Todos estos casos pues, sabemos, ¿verdad? Que hubieron muchos ya acá en Paraguay y a nivel de Latinoamérica es, por decirlo así, normal, ¿verdad? Por más de que no debería, ¿verdad? Entonces la corrupción podríamos definirla como un cierto tipo de abuso de lo político para beneficio privado, por decirlo así. Pero este abuso de lo público no solamente tiene que ver con el Estado o con lo político, sino se puede dar en distintos sectores de la sociedad, ¿verdad? Se puede dar en el Estado, en la política, se puede dar en una empresa, en los colegios, en todos los sectores sociales se puede percibir o dar este fenómeno, ¿verdad? Eh, Teniendo esto como punto de partida, vamos a empezar entonces a leer un pequeño ensayo, en realidad un ensayo de 20 páginas más o menos, pero vamos a leer nada más un capítulo de 3 o 4 páginas. Voy a compartir el ensayo ahora. Vamos a ir leyendo párrafo, o sea, van a ir leyendo uno por uno, párrafo por párrafo, y vamos a ir analizando ahora el texto. Ahí se ve, ¿no?
Y bueno, este es un ensayo de una, a ver, no recuerdo el nombre, es de Alma Montenegro. Esta es una abogada panameña que estuvo varias décadas en un puesto, un cargo público, ¿verdad? Y ella lo que hace es un ensayo sobre la corrupción, va detallando qué es la corrupción, conceptualizando y trata de hacer una relación entre la corrupción, la ética y la democracia, ¿verdad? Pero para no quedarnos demasiado con este ensayo, vamos a empezar a leer el segundo capítulo, que tiene que ver con la ética, ¿verdad? No sé si podría empezar alguien a leer, ¿se ve desde ahí? Sí, profe. ¿Quién se ofrece? Yo, profe. Ok. ¿Puedes leer Ok. Capítulo. el primer párrafo del subapartado A? Después podemos ir con otra persona, con otro compañero. Ok, profe. De la ética y la moral. ¿Se me escucha bien? Sí, Fíjate que estoy. no. El hombre se debate permanentemente en el dilema de ser y el deber ser, o las dicotomías relacionales que plantea el positivismo normativismo, el objetivismo subjetivismo, el pragmatismo dogmatismo, el realismo idealismo, etc. Mas no podrá ser de otra manera si, al momento de actuar o de exteriorizar nuestras motivaciones, nos enfrentamos ante un marco amplio e infinito de posibilidades de acción. Luego actuamos en función de conjugar una serie de factores entre los que se cuenta nuestro sistema de valores y principios, estructurados estructurados a través de la transmisión generacional y el fruto de la característica humana de convivencia social. No podría ser de otra manera, tratándose de la ética, que pretende ser aplicada a una realidad concreta, como es la función pública. La ética, en el ejercicio de la función pública, involucra una especialización en el campo de aplicación de la misma. Los profesionales, las especializaciones y el ejercicio de la función pública tienen un efecto social. Mediante este efecto social, la actividad se liga con la sociedad y, por lo tanto, con la propia cultura, interactuando con el sistema de valores, de los cuales no puede abstraerse, pues de lo contrario recibiría el rechazo social. La función social de la profesión, su función característica, e incluso el rendimiento individual de la profesión misma están ligados de modo indivisible con la moralidad de su ejercicio. Giovanni Narciso. Podríamos La quedarnos, formación de la conciencia. permiso José, ahí Ok. podríamos quedarnos ahora y ver qué es lo que está diciendo el texto, el ensayo. Está hablando, ¿verdad? De qué relación o qué conexión tendría la ética con los actos corruptos o inmorales, ¿verdad? Entonces está hablando de que siempre el hombre, como dice ahí, ¿verdad? Se debate entre el ser y el deber ser, ¿verdad? El ser es un problema o un problema ontológico, un problema de esencia, ¿verdad? Y el deber ser es lo que trata la ética, ¿verdad? De cómo deberían ser las cosas para que un sistema de valores o para que a través de un sistema de valores una sociedad pueda convivir, ¿verdad? Por ahí va la explicación del ensayo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Que tanto los profesionales, las especializaciones en función pública, todo esto tiene un impacto social, ¿verdad? Un efecto social que, por ende, debería estar manejado por un sistema de valores, ¿verdad? Y en cuanto a eso, la ética es bastante importante, ¿verdad? En la función pública. Bueno, no sé si continúa alguien más leyendo el tercer párrafo. Voy a continuar. Ok. Los profesionales, las especializaciones y el ejercicio de la función pública Ese tienen un párrafo, efecto. perdón, Larisa, ¿Ya ese se leyó? párrafo, sí, la siguiente sería. Perdón. ¿Cuál? La formación. Sí, la formación. La formación de una conciencia moral
es una tarea difícil. ¿Está bien ahí, profe? Sí, porque Juan y Narciso. Sí, Sí, ahí. sí, la formación de una conciencia moral es una tarea dificultosa, plagada de inconvenientes, pero la viabilidad de la sociedad requiere de ello. Así resulta ineludible la preocupación por la formación de una base moral que se expresa formalmente en normas jurídicas y en los usos y costumbres propias de cada sociedad que no hubiesen sido normadas. La ética no es posible de abordar sino en una correspondencia estrecha con la moral. De hecho, la ética se nutre de lo moral. Parece lógico, entonces, que digamos algunas cosas en torno a la moral para entender la ética. La moral está constituida por un conjunto de imperativos cuyo acatamiento es el fruto de una convicción interna de cada persona. Luego podría decirse que la moral actúa sobre los sujetos y condiciona de una manera casi inconsciente nuestro comportamiento. Las personas van internalizando las normas morales a lo largo de su vida. Las otras palabras, la interacción social es uno de los elementos capitales del desarrollo moral. No sé si hasta ahí, profe, o continúo. Sí, podría continuar. La verdad que está bastante claro, diría yo. No sé si hay alguna duda sobre esos párrafos. Está Respecto claro. Sí, adelante. Respecto de la moral, entonces, se puede señalar que es un conjunto de normas que orientan las acciones del hombre, normas que tienen una perspectiva histórica y son referentes de conducta que se presentan a partir de modelos que se han internalizado y que devienen en costumbres que contribuyen a dirigir positiva o negativamente la conducta del hombre. La moral es la pauta de comportamiento individual o grupal, según sea particular o general, que se constituye como elemento que reprime o alienta internamente determinadas conductas, en función de su aceptación, ya sea del individuo o del grupo. Bien. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Está bien claro en realidad el texto, el ensayo. Eh, no hay mucho que decir, ¿verdad? Dice que la moral o lo moral, las normativas morales serían las bases por las cuales el hombre, la mujer, el individuo o la sociedad se rigen, ¿verdad? Para tener una convivencia más o menos estable, ¿verdad? Entonces, dice ahí, ¿verdad? Es la pauta de comportamiento individual o grupal. eh, que se constituye como un elemento que reprime o alienta, ¿verdad? Determinadas conductas, esto, como ya dije, ¿verdad? Para que una sociedad pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, continúo leyendo, ¿verdad? La ética, por su parte, concebida en su dimensión tanto individual como grupal, encuentra su fundamento en el fenómeno de lo moral. No se la puede tratar desligada de la moral, pues ésta constituye un substrato o fenómeno objeto de su estudio, lo que se desprende de la apreciación que Franquena hace de la ética, en que la define como filosofía moral, estudio o disciplina que se interesa por los juicios de aprobación y desaprobación, los juicios sobre lo correcto y lo incorrecto, la bondad o la maldad, la virtud o el vicio, lo apetecible o el sensato o lo sensato de las acciones, disposiciones, fines, objetos o estados de cosas. Asimismo, se la define como una ciencia normativa que formula pautas y reglas de conducta correcta o buena conducta. Así nos sigue diciendo, ahora la ética se ocupa por consiguiente del estudio de nuestros juicios y actos morales. Se ocupa de encontrar respuestas al por qué se aprueban o reprueban juicios y actos, ¿verdad? La ética, en definitiva, trata de la moral y de las obligaciones del hombre encaminadas al logro de los más elevados propósitos sociales, ¿verdad? Bueno, eso es en realidad un pequeño esbozo, repaso de lo que diría yo, ahora que ya manejan ustedes, ¿verdad? A inicio de
en la materia creo que ya habían dado, ¿verdad? Sobre la axiología, sobre qué trata la axiología, la ética y la moral, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto, o la ética, con la corrupción, ¿verdad? Muchos dicen inclusive que corrupción y ética son términos antinómicos, ¿verdad? Son totalmente contradictorios, ¿verdad? Como que la corrupción sería lo fundamentalmente opuesto a la ética, ¿verdad? O a lo moral. Entonces, podemos continuar. No sé quién podría continuar leyendo ahí el apartado B. Acela. Profe, yo me quiero disculpar porque estoy camino a mi casa todavía, estoy escuchando desde el auricular nomás, profe. Bueno, no te preocupes. ¿Alguien que se ofrezca? A ver, Amaru. O Amaru. O, o sea, que yo también estoy por la calle, por eso nomás hace rato yo no me ofrecí. Puedo continuar si querés, profe. Dale. Si no hay nadie que se ofrezca, pues Larisa. B. Ética, función pública y corrupción. Resulta conveniente distinguir entre principios éticos. Ahí continuamos ahora, profe. En la B. Resulta conveniente distinguir entre principios éticos en el ejercicio de la función pública, de aquellas conductas que implican obligatoriedad de cumplimiento, en razón de que su inobservancia está penada por el ordenamiento jurídico, por lo que estas conductas se encuentran tipificadas ya sea como delitos o como faltas administrativas. No es este el ámbito que nos interesa analizar, por cuanto pertenece a lo ya establecido e implica conductas previstas. Luego no plantea dilemas al agente público, más que de atenerse a lo establecido en los preceptos. No obstante, el ámbito de la ética implica una constelación de conductas que fluyen de elementos culturales en la sociedad, que no necesariamente se encuentran establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo que permanentemente está planteando dilemas a los funcionarios. Un dilema significa que, ante un determinado hecho, la persona duda en cuanto a cuál es la conducta correcta, producto de que entran en conflicto valores contrapuestos. Por cierto, que este ámbito del comportamiento tiene que ver con lo que se conoce como la discrecionalidad administrativa, que el derecho se ha encargado de regular a fin de profundizar los controles y consecuentemente aumentar las garantías de los ciudadanos. Es claro que el derecho jamás podrá encontrar respuestas jurídicas a todas las formas posibles del comportamiento humano. Y si ello se diera, estaríamos en presencia de un dilema ético, por cuanto la juridicidad extrema implica restricciones a la libertad de las personas, además de ser impracticable. En el ámbito de la administración pública, ello es plenamente válido, por cuanto no se agota la administración en su expresión jurídica, como es el caso de la legislación con la ley y la jurisdicción con la sentencia, sino que se extiende a la realización práctica y material de sus cometidos, por lo que se debe entender también que la administración tampoco se agota en el acto administrativo, en tanto se expresa manifestación de voluntad orgánica, sino que involucra las actuaciones administrativas como actos voluntarios. Ahí podríamos parar, ¿verdad? Creo que en el primer párrafo principalmente hay algo muy importante que está diciendo, ¿verdad? Esta abogada. Y dice que resulta importante, imprescindible distinguir entre lo que es un acto ético y un acto que se hace por mero cumplimiento de una ley, ¿verdad? De lo legal. Entonces ahí ya te está hablando de la tensión que siempre hay entre, por decirlo así, entre lo ético-moral y lo legal, ¿verdad? Que aunque un acto sea legal, no necesariamente quiere decir que sea un acto ético, ¿verdad? O viceversa. Entonces, uno puede estar cumpliendo con la ley, pero no por ello ese acto sería propiamente ético o moral, ¿verdad?
y también puedes tener puede estar actuando moralmente bien, ¿verdad? Pero ese actuar moralmente bien para uno puede ir tranquilamente en contra de lo que está dispuesto en la ley, ¿verdad? O en lo legal. Entonces creo que habla de esta parte y hace mención, ¿verdad?, a la función pública, al funcionario público, en cuanto este debe cumplir solamente por obligación algo, puede o no ser un acto ético o moral, ¿verdad? Entonces ahí está la tensión de la que habla esta, este ensayo, ¿verdad? Eh, bueno, podemos seguir, no sé si Nicolás podría seguir. Sí, Ahí en de las normas nos quedamos. de las normas. De las normas consignadas en el ordenamiento jurídico emanan precisamente aquellos preceptos relativos al régimen disciplinario de los servidores públicos. Pero el derecho positivo no basta para cautelar el bien común. Es necesario establecer al menos ciertas orientaciones básicas en el ámbito de los principios y valores a fin de establecer un marco general de la discrecionalidad administrativa. Al incurrir en la corrupción, el funcionario deja de ser un agente moral en cuanto ya no cumple honestamente con la finalidad de satisfacer las necesidades públicas en forma regular y continua. Deja así de lado a los aspectos vocacionales, el dominio de técnicas, el desarrollo de conocimiento y la formación de actitudes que propugnan por el servicio público definido por el bien común. La corrupción hace que la conducta pública deje de ser ética, pues el funcionario enfrenta situaciones inmorales en el ejercicio de su función. Al elegir alternativas no correctas, tanto en la moral como como para el fin público, los dilemas éticos que se presentan en forma cotidiana a todo servidor público en el ejercicio de la función lo enfrenta a la disyuntiva de tener que resolver respecto de cuál es la forma correcta de conducirse, y ello es tan importante por tratarse es de un ámbito que afecta la fe y confianza del público. Reiteramos que la corrupción constituye un problema ético cada vez que los funcionarios individual o colectivamente se aprovechan de sus cargos o dan la impresión de hacerlo, de modo que comprometen la confianza y la fe públicas, suscitando conflicto de lealtad o de valores, o como resultado de esfuerzos para conseguir alguna ganancia particular a expensas del bien público. C. La corrupción como antítesis de la ética o probidad. Un ratito, Nicolás. Ahí está nombrando, ¿verdad? El hecho, creo que 2 veces nombró, citó ahí la palabra dilema, y este se podría dar en realidad cuando no necesariamente o únicamente el funcionario público, sino toda persona, todo individuo de la sociedad, muchas veces se ve en este dilema en cuanto no tiene una línea, un límite bien establecido de qué es lo que está lo correcto o lo no correcto, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿verdad? Entonces, cuando esa persona, ese funcionario público, ese individuo de la sociedad, no tiene como una conciencia moral bien establecida con la cual pueda decir, ah, no, mira, esto deja de ser correcto o esto deja de ser moral, entonces no lo hago, y esto está mal, entonces no lo hago, ¿verdad? Entonces, cuando de repente la conciencia moral de la sociedad en general no está bien establecida, es como que ese dilema es mucho más frecuente, ¿verdad? Por ahí va y la corrupción justamente de repente podría darse en este ámbito del dilema de la conciencia moral, ¿verdad? Entonces, en un sentido, la corrupción podría explicarse de esta manera, ¿verdad? Bueno, para cerrar nomás ese punto, el punto B, podríamos continuar ahora, Nico.
O otro compañero, no sé, Hugo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? Todo bien, todo Compañero. bien. No, aportar sobre el tema del concepto de la corrupción, ¿verdad? Que estamos tocando justamente ahora, la ética. Eh, y quiero nomás traer así más ejemplos eh, internos, ¿verdad? Más nivel nacional. Como diría 3 años para atrás y en adelante, o sea, de 3 años para atrás y en adelante, cómo ha adquirido muchísima fuerza el concepto, por lo menos la palabra, el uso del empleo de la corrupción, mismo en las denuncias sociales, ¿verdad? Eh, Antes si bien el concepto sí existió siempre y la corrupción en su práctica ha existido siempre, hace muy poco tiempo, diría 3 años, 4, recién está empezando a, a, ha empezado a aterrizar en el lenguaje común, ¿verdad? De la gente. La no corrupción, la fuera corrupción, basta de corrupción y demás cosas como reclamo, ¿verdad? Como reclamo a un hartazgo social, de un manejo del Estado malísimo, ¿verdad? Entonces lo importante que es poder saber manejar bien este concepto, lo importante que es poder saber masticar este concepto de la corrupción, y cómo ha tomado poder en el último tiempo en esta parte, ¿verdad? Con la cuestión de corrupción. Por más que una denuncia hacia la no corrupción no contiene todavía mucho contenido ideológico, es más que nada es más que nada práctica. La corrupción es más que nada un sujeto en su práctica malobrando, cae en corrupción, ¿verdad? Si bien no tendrá mucho contenido o detrás no tendrá mucho sustento teórico de qué es lo que se quiere cambiar cuando se pide no corrupción, ya es válido que esté apareciendo en el lenguaje cotidiano de la gente hoy en día la no corrupción, el hartazgo y demás. Entonces me parece muy, muy importante tocar el tema y seguir cada vez masticando más los conceptos, las teorías y las ideas sobre esta práctica, ¿verdad? Nada más, Sí, gracias. sí, primero, en realidad te pedía para que continúes con la lectura, pero me parece genial tu comentario, ¿verdad? Perdón. No, no, me parece genial, ¿verdad? De hecho, que como decís, acá en Paraguay, por lo menos hace cuestión de 5 años para adelante, recién se está empezando a utilizar, es un lenguaje común, o es una palabra común ya en la sociedad paraguaya, ¿verdad? Pero ojo que, como siempre sabemos, ¿verdad? En Paraguay llega todo tarde, ¿verdad? Esto, en realidad, la corrupción como problema social, ético, económico, político, eh, así en lo teórico por lo menos ya se viene trabajando desde mediados de los años 20 en Latinoamérica, perdón, de mediados del siglo XX, en los 60 para arriba, y en los años 90 principalmente explotó, ¿verdad? Este tema de la problemática de la corrupción y los estudios, los análisis, el intento de comprensión de qué es la corrupción y qué estructura social podría o puede abarcar el término corrupción, el fenómeno de corrupción. Ya viene en países como Argentina, Colombia y México principalmente, tratándose ya a mediados de los 90, a finales de los 90. Y nada, acá en Paraguay, como he dicho, o como habías dicho también vos, ¿verdad? Recién llega este tema y es como que es una palabra común ya hoy día, ¿verdad? El tema es que de repente, y por eso estamos justamente en la clase, uno dice corrupción, pero así a grandes rasgos uno no puede o uno sabe lo que es. Eh, por lo menos delimitadamente, así una definición, un concepto claro de lo que la corrupción no tiene, ¿verdad? Por eso más o menos estamos tratando de primeramente, conectar la corrupción con la ética. Al principio ya habíamos dado un esbozo de definición, ¿verdad? Que la corrupción se podría definir como aquel abuso de una persona, un grupo, un abuso de lo público para un beneficio propio, ¿verdad? Eso más o menos sería la primera idea o el primer concepto que tenemos de corrupción, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la lectura. Terminamos esto, comentamos un poquito más y luego pasamos a tratar de definir y tratar de ver, ¿verdad? Las distintas perspectivas que hay, desde la sociología, desde la politología, desde la antropología, de repente también, por lo menos vagamente vamos a tratar de tocar, ¿verdad? Si nos da el tiempo. También tenemos unos videos que están en la clase, vamos a tratar de verlos, que son muy, muy prácticos, muy didácticos, que tienen que ver con esto, ¿verdad? Con la corrupción.
Bueno, no sé si podrías continuar leyendo, Hugo. Sí, sin problema. ¿En dónde nos quedamos nomás? Ahí nomás. En la C, sí, continuamos con el apartado C. La corrupción como antítesis de la ética o probidad. Ya hemos dicho que el fenómeno de la corrupción se manifiesta de muy diferentes formas y en considerado uno de los principales factores que inciden negativamente en el desarrollo de las instituciones democráticas al construir una conducta que resta credibilidad en las entidades públicas y trastoca la escala de valores de los ciudadanos. También hemos manifestado que la corrupción como antítesis de la ética representa el acuerdo entre un funcionario público y un particular. La praxis de la corrupción también es de dos personas. Creo que me quedo. Es también de dos personas. Hay un emisor y un receptor para que se dé la corrupción. En razón del cual el primero acepta el segundo una prestación no debida por un acto relativo al ejercicio de sus atribuciones. De esto emerge claramente una visión de objetividad jurídica y los caracteres de la corrupción como antítesis de la probidad. La corrupción se lleva dentro de las ambiciones, de las ambiciones del individuo. Y pues una persona con una escala de valor en su debido lugar dentro de su conciencia no comete actos que vayan en contra de sus convicciones y de su formación. El funcionario que se hace corromper y el particular que lo corrompe, la relación de emisor y receptor ahí, no cometen dos delitos distintos, sino que son coautores de un mismo ilícito penal. La corrupción es una sola, aun si los autores son necesariamente dos o más personas. Este principio plasmado por la legislación panameña en el artículo 334 del Código Penal, que prevé las mismas penas para el servidor público corrupto y para el particular corruptor, tiene plena justificación en el plano moral, pero en la práctica resulta de difícil aplicación, por no decir imposible. Ahí podemos parar, Hugo, no sé si alguien quiere comentar, creo que tocó, no sé si muchos temas, pero por lo menos un tema bastante interesante ahí, ¿verdad? El hecho de que un acto, o sea, que si un funcionario se hace corromper y el otro lo corrompe, dice, ¿verdad? Que no son dos actos de corrupción distintos, sino uno solo, en donde ambos participan, más o menos lo que dice, ¿verdad? Y otra cosa que está diciendo, ¿dónde está? Ah, claro, el que dice que todo esto está establecido en el Código Penal panameño, seguramente también muchos actos que se hacen llamar corruptos en Paraguay están en el Código Penal, pero lo que dice ahí es que se hace difícil una justificación en el plano moral, ¿verdad? Y en la práctica resulta mucho más difícil esta aplicación, ¿verdad? Por ahí hay algo muy importante ahí, no sé si alguien quiere comentar algo, hablar de un caso específico de eso, de repente. ¿Nadie? ¿Podemos continuar, Hugo, entonces? Dale. No, igual, ya que abriste el tema de comentarios, dirían más si dentro de ponerle en un trabajo desempeñando funciones en una entidad privada, también igual así, qué sé yo, pasar algunos protocolos y de alguna forma igual otorgarle algún beneficio a una persona dentro del ámbito privado. O sea, la corrupción no escapa de su aplicación en lo público y aplicación en lo privado nomás. Sería mi asunto. No, claro, o sea, acá, hasta donde vemos, o sea, este ensayo por lo menos está hablando de la corrupción en su sentido público, que sería, en su sentido de que el funcionario público o el funcionario público, un individuo del Estado está cometiendo ese acto, ¿verdad? Obviamente la corrupción no se limita solamente a una cuestión de Estado, gobierno o de la función pública. Corrupción permea todos los estratos de la sociedad, ¿verdad? Puede estar bien en una empresa privada, puede estar en un club, en cualquier lugar, ¿verdad? Solamente que siempre tenemos por decirlo así, ese prejuicio de que cuando hablamos de corrupción, la corrupción solamente es lo que viene de parte del funcionariado público, lo que viene de parte del Estado para con la sociedad, ¿verdad?
Entonces, no es así de simple, ¿verdad? La corrupción es, inclusive está acá al lado mío, está entre nosotros, pero, como te digo, no hay una forma de decir que la corrupción es meramente algo del Estado ni del gobierno ahora. Entonces, buena pregunta ahora. No sé si te aclaré ahí. Sí, sí, genial, genial. Para tocar el tema antes de avanzar. Sí. Digamos, la corrupción es una actividad ilícita dentro de la actividad pública. Es decir, todo acto que realiza el funcionario público Perdón, al margen hubo el párrafo anterior, en el párrafo anterior creo que te quedaste. O sea, deberías empezar. su carácter Sí, y ahí. la funcional beneficio. Bueno, en su carácter de antítesis de la ética y o probidad, la corrupción representa el abuso funcional y la ilicitud de los beneficios, y su fin lo constituye la utilidad, tanto del funcionario que se hace corromper como del particular que da o promete. Quien con el acto de corrupción tiende a obtener un beneficio ilícito en detrimento de la hacienda pública, ya sea que este beneficio consista en evitar la expedición de un acto legal que le perjudique y o trate de obtener una utilidad a lo que no tiene derecho. La corrupción es una actividad ilícita dentro de la actividad pública, es decir, todo acto que realiza el funcionario público al margen de la ley es la descomposición del funcionamiento del engranaje gubernamental. La necesidad de tener en cuenta instituciones, funcionarios públicos honestos, demuestra que la honestidad es una virtud a la que hay que dedicarle tributo las 24 horas del día. No se puede ser honesto, suspender y cometer una deshonestidad y seguir siendo honesto al día siguiente. Esa acción deshonesta lo acompañará por toda la vida, aunque el resto de sus días siga siendo una persona recta y honesta. Claro, ahí terminamos el pequeño capítulo de este ensayo que conecta ahora la ética, la moral con el tema de la corrupción en la función pública principalmente, ¿verdad? Y en esta última parte, ahí esta abogada, ¿verdad? Apuesta una mitigación de la corrupción a partir de una conciencia moral, ¿verdad? O sea, trata de decir al lector, ¿verdad? De que la corrupción no se resuelve, por decirlo así, ¿verdad? Resolviendo tal o cual problema económico o tal o cual problema político, sino que se resuelve a partir de una conciencia moral, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí cierra, ¿verdad?, la idea de esta parte, ¿verdad? No sé si alguien tiene que consultar algo, comentar algo para continuar con la clase. Bueno, entonces, como decimos ahora, por lo menos en esta pequeña lectura que hicimos, a la corrupción se le está abordando desde una perspectiva moral, ¿verdad? Desde una perspectiva jurídica o penal también, si se quiere, ¿verdad? Pero a la corrupción no solamente hay que entenderla como fenómeno económico o político, ¿verdad? Además de entenderlo como un fenómeno moral, jurídico o penal, hay que entenderlo como un fenómeno económico y político, ¿verdad? Y por supuesto como un fenómeno cultural y social, ¿verdad? Por tanto, podemos decir que la corrupción sería un fenómeno, como ya dije hace rato, que permea, que transgrede toda la estructura social, ¿verdad? Hay un sociólogo argentino, no recuerdo el apellido, a ver, Pegoraro, algo así, ese apellido, Juan Pegoraro. Este decía, ahora a finales de los 90 ya, que a partir de finales del siglo XX, la corrupción, al menos acá en Latinoamérica, ahora sería, o una de las características de la corrupción sería aquella práctica de los funcionarios públicos o personas, ¿verdad?, que están confiadas de su impunidad, ¿verdad? Ahí él habla, ¿verdad?, de esta falta de justicia, ¿verdad?, de la falta de una jurisdicción que pene, ¿verdad?, los hechos corruptos. Entonces dice que por lo menos a finales del siglo XX, dentro de Latinoamérica, esto ha caracterizado mucho la corrupción, ¿verdad? El hecho de que todos los actos corruptos, ya que son llamados corruptos, sean impunes, ¿verdad? Entonces eso hace como que las personas que obran corruptamente
sigan su camino sin ninguna pena o castigo, ¿verdad? También, como decíamos ya hace rato, esta corrupción comúnmente se ha identificado en muchos sentidos, por lo menos como parte de una vida política, del político, ¿verdad? Pero, como sabemos, no podemos decir de que esto se limite únicamente a eso, ¿verdad? Sabemos que hoy día la corrupción se ha extendido a todos los niveles de la administración pública, ¿verdad? Si no a todos, a casi todos, ¿verdad? Entonces, y como ya dijimos, ¿verdad? No solamente a la administración pública, no solamente a la vida política, no solamente al Estado, sino también en todas las estructuras sociales, ¿verdad? Quería nombrar también aquí, hay autores, politólogos, sociólogos, como hay un politólogo Huntington, no sé pronunciar bien, ¿verdad? Un politólogo estadounidense yankee, ¿verdad? Él relaciona la corrupción, o por lo menos su aparición de mayor grado, con algunos cambios sociales, ¿verdad? Por ejemplo, él dice que las sociedades o países en modernización o en subdesarrollo serían más propensos a ser corruptos, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque a medida que hay un cambio en las estructuras sociales, hay unos cambios de valores, entonces los actos corruptos se filtran por esos cambios, no sé cómo explicarlo ahora, por esos cambios que existen, ¿verdad?, en la sociedad, ¿verdad? Hay otros autores, hay otro sociólogo, Merton, por ejemplo, que sostiene que debido a que estamos inmersos en sociedades, culturas de consumo, y debido a que esta sociedad de consumo o cultura de consumo acepta la premisa del éxito económico, esta premisa del éxito económico es lo que orienta y guía la conducta humana, ¿verdad? Entonces, todo es medio para tener un éxito económico. Ahí no hay forma de hablar de ética o de moral. Si yo consigo un éxito económico, entonces todo está bien, ¿verdad? Según este autor, ¿verdad? Merton. Y entonces, tanto para el primero, Huntington, como para Merton, la corrupción contribuiría en cierta medida a crear nuevas fuentes de riqueza y de poder, ¿verdad? En aras de aquel éxito económico, ¿verdad? Entonces, esta corrupción sería un medio utilizado para ciertas personas, para algunas minorías, para integrarse al sistema económico, político, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho hace rato, hay muchas formas de entender la corrupción, ¿verdad? Desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista ético, moral, desde un punto de vista político. Bueno, hay otros autores, por ejemplo, como Alan Wolf, que sostiene que desde la aparición del liberalismo como teoría económica, la gran teoría de Adam Smith, ¿verdad?, la mano invisible de la economía, esta corrupción ha adoptado, por decirlo así, una nueva forma de manifestación. Se convierte en una corrupción generalizada, se convierte mucho más vertical, y la corrupción puede afectar a todos los estratos o sectores sociales, ¿verdad? Bien. Como dijimos hace rato, no solamente queremos quedarnos en este análisis sociológico o politólogo, ¿verdad? También hay otros pensadores que tratan la corrupción como desde otras perspectivas, ¿verdad? Afirman que entender o comprender o tratar de entender el fenómeno de la corrupción solo a partir de teorías económicas o políticas sería sumamente limitado, ¿verdad? Afirman que, ¿cómo decirlo?, que es una buena manera de entenderla mejor dicho, pero estas no agotarían todo su forma de manifestación, o no agotarían la comprensión cabal que podemos tener de la corrupción, ¿verdad? Estos autores apuestan por un análisis o un intento de comprensión desde una perspectiva antropológica, ¿verdad? Vuelcan, ¿verdad?, el problema de la corrupción no tanto a problemas externos al hombre, sino tratan de decir de que la corrupción sería como una consecuencia de la misma esencia del hombre, ¿verdad? Hacen más o menos una antropología filosófica para tratar de entender al fenómeno de la corrupción, ¿verdad? Hay muchísimas teorías, muchísimos artículos, muchísimos libros que hablan sobre la corrupción y tratan de entender al fenómeno, ¿verdad? Y como dijiste hace rato, Hugo, sabemos que la corrupción hay desde el inicio
lenguaje más o menos. Desde las primeras sociedades ya hay corrupción, hay indicios, no sé, Platón ya hablaba de la corrupción, los primeros historiadores griegos ya hablaban de corrupción, ¿verdad? Entonces, estos autores que tienden más a dar una lectura antropológica de la corrupción, dicen que no todo es, critican ahí a los sociólogos que hablan de que la causa de la corrupción, o una de las causas de la corrupción es el sistema capitalista, liberalista o neoliberal, ¿verdad? Entonces dicen que no se trata solamente de eso, sino que va más allá del sistema económico o político, ¿verdad? Tratan de volcar la atención hacia el hombre y tratar de entender mejor a la corrupción a partir de una definición que pueda llegar a comprender, ¿verdad?, este fenómeno. Bueno, no sé si hay alguna consulta, comentario. ¿No? Bueno. Tenemos en la segunda parte de la clase, vamos a estar viendo unos videos que ya estaban en el Classroom, que es de un curso justamente que habla sobre la corrupción, ¿verdad? Vamos a ver 3 videitos cortos, unos son de 7, 9 y 5 minutos más o menos. Justamente en el primer video creo que se trata, este video trata de definir lo que es la corrupción, ¿verdad? Voy a compartir. Alan, recordar que tiene que ser por compartir pestaña, o si no, no se va a escuchar. Sí. Por pestaña estoy compartiendo. Ahí. Voy a iniciar enseguida el video y vamos a estar atentos, por favor, para hacer los comentarios luego. En este primer módulo vamos a hablar de cuestiones conceptuales. Vamos a definir qué es este asunto de la corrupción. Y te pregunto para empezar, ¿en qué piensas cuando digo corrupción? Estoy seguro que la primera imagen que viene a tu cabeza es la de un... ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha bien. Sí. Policía de tránsito que a cambio de no darle una infracción a un ciudadano, le exige un soborno, una mordida. Y esta es quizás la imagen más común que tenemos de la corrupción, pero no es la única. El soborno, que también se llama cohecho, sucede cuando una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, demanda un beneficio extraordinario a un particular. Esta forma es quizás la más frecuente, pero no es la única forma de corrupción. La corrupción en realidad viene en muchas formas y de muchas maneras. Un ejemplo adicional de corrupción, por ejemplo, se refiere a la situación en la cual una persona, particularmente una autoridad, hace uso de su poder, de su influencia, para alterar una decisión o un procedimiento del gobierno, de tal manera que este procedimiento tome una dirección distinta, que le convenga a él, a su familia o a sus amigos, o quizás al grupo político al que él pertenece. Por ejemplo, en 2014, el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria de México, descubrió que en la administración de aduanas había una serie de irregularidades. Descubrió que había una red de funcionarios, de agentes aduanales, de empresarios y también de legisladores del Partido Revolucionario Institucional que se habían puesto de acuerdo y que habían coaccionado a agentes aduanales para poder importar autos chocolate, es decir, autos que no deberían de estar en el mercado y que sin embargo se importaban para su comercialización en el país. Este tipo de corrupción se llama tráfico de influencias y es un tipo de corrupción también muy común. Un ejemplo adicional de corrupción también muy común es el peculado, también llamado enriquecimiento ilícito. Este sucede cuando una autoridad obtiene ingresos adicionales a su sueldo de manera extraordinaria o de manera inexplicable, usualmente a partir del desvío de recursos públicos, del desvío de recursos del presupuesto. El ejemplo más famoso, ejemplo típico
es el de François Duvalier. François Duvalier fue presidente de Haití durante los 60 y durante su mandato se enriqueció enormemente desviando sistemáticamente miles de millones de dólares en ayuda humanitaria que se enviaban a ese país. Su hijo, Jean-Claude Baby Doc, que sucedió a su papá como jefe de Estado de Haití, mantuvo la práctica de desvío de recursos, al menos 22 millones de dólares que se usaron para financiar el estilo de vida sibarita que tenía Baby Doc, y que incluía, por cierto, el gasto mensual del equivalente a 1 millón de pesos mexicanos en flores para su esposa. Otra forma de corrupción es la coalición de servidores públicos. También se llama conspiración. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Sochi, en Rusia, en 2014, se descubrió que varios atletas habían hecho trampa. Habían tomado sustancias, drogas, que pues mejoraban su rendimiento atlético. Luego se supo que todo esto fue, digamos, avalado por laboratorios que habían sido coaccionados por funcionarios públicos rusos en coalición, en conspiración, con funcionarios de la Federación Rusa de Atletismo. Este es otro ejemplo de corrupción. El nepotismo, también llamado la apropiación de cargos públicos. Esta es otra forma de corrupción. Esta sucede cuando los puestos del gobierno y los sueldos, poderes y beneficios que incluyen estos puestos se apropian, se usan como un beneficio extraordinario para uno, la familia de uno, o para el grupo político al cual uno pertenece. El ejemplo más conocido en la historia de México es quizás el de José Ramón López Portillo, cuando fue nombrado subsecretario de Estado durante el mandato de su papá, José López Portillo, quien, por cierto, cuando se le cuestionó, no tuvo tapujos en declarar que José Ramón era el orgullo de su nepotismo. Un último ejemplo es la colusión. Esta se refiere a la situación en la cual una serie de personas, empresas usualmente, se ponen de acuerdo para, por ejemplo, alterar una contratación pública. Lo hacen, por ejemplo, a partir de la manipulación del precio. Aumentan los precios de tal manera que pueden extraer recursos adicionales del gobierno. El año pasado, por ejemplo, COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, admitió una denuncia por posibles arreglos entre empresas competidoras entre ellas que proveen de los medidores de luz a la Comisión Federal de Electricidad, los medidores que seguramente todos tenemos en nuestras casas, y en los cuales nos gastamos, la Comisión Federal de Electricidad se gasta 12.300 millones de pesos solamente en los últimos 5 años. Todos estos son ejemplos de corrupción y hay muchos más. Para mayor información, recomiendo que leas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual dejaremos un vínculo aquí abajo, y también el título 10º del Código Penal Federal, en el cual podrás consultar muchas otras formas de corrupción. Pero mi punto es que hay algo en común en todos estos ejemplos, y es que en todos hay un abuso de autoridad pública, un abuso del poder público para obtener beneficios privados, ya sean individuales o de grupo. Y hay 3 elementos que son importantes en esta definición de corrupción. Primero, es que la corrupción no es un fenómeno psicológico, es un fenómeno social, es decir, sucede en un contexto social determinado, donde hay reglas, hay actores, donde hay un contexto político y económico concreto. El que suceda lo que sucedió en Sochi, por ejemplo, en Rusia, y no en Dinamarca, nos habla de un contexto concreto que favorece la corrupción en Rusia y no en otros países. Segundo, aunque a menudo la corrupción involucra a un servidor público, la corrupción no es necesariamente un fenómeno únicamente gubernamental.
bien puede haber corrupción entre privados, como en el caso de la colusión. Tercero, y finalmente, quizás esto es lo más importante, es que cuando hablamos de corrupción, hablamos de transacciones, hablamos de actos intencionales que están motivados por la obtención de beneficios extraordinarios, que generalmente tienen un costo social.